Bueno, buenos días, mis hermanos. Qué gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Así como Kevin les indicó, ya no se va a leer. ¿Ah? Gracias, ma. Ya no vamos a leer Ruth capítulo 1 2 porque ya lo leyeron. Y si no, ustedes probablemente me van a decir que la prédica va a tomar mucho tiempo. Entonces, yo espero en el Señor que el tiempo que tomamos al principio para leer Ruth nos haya servido para comprender hacia dónde nos quiere llevar el autor. Eran las 10 de la noche. Paula y yo veníamos llegando a Florencia de un tour que habíamos hecho a varias regiones por la Toscana, y el día siguiente nos tocaba algo que yo había esperado con grandes ansias de este viaje: una clase de pasta con la maestra Spisny. Por alguna razón que en ese momento desconocíamos, los guías turísticos nos habían dicho que el bus en el que íbamos no iba a poder parquearse en la estación de Florencia donde siempre tomábamos ese bus turístico. Se iba a tener que colocar en otro lugar para dejarnos. Y posteriormente, unos minutos después, nos dimos cuenta que el bus no se había podido parquear en ese lugar porque se habían dado varias manifestaciones civiles del movimiento pro palestino que habían congelado el servicio de trenes. Lo primero que vino a mi cabeza es la clase de pasta. No vamos a poder lograrlo. A partir de este momento, los que conocen a Mariano Fernández Barrenechea saben el nivel de estrés que ese muchacho empezó a sentir. Después de habernos bajado del bus, procedemos a hacerle la consulta a los guías turísticos sobre nuestro viaje al siguiente día en tren, a lo que nos dijeron: mejor piensen en otra alternativa porque probablemente les van a cancelar el tren. La clase empezaba a las 10 de la mañana del día siguiente. Los guías nos dieron varias recomendaciones y mi amada y paciente esposa, porque yo estaba congelado, empezó a planificar y solucionar a ver qué se podía hacer, qué es lo mejor que ella hace. Encontramos un único bus. Claro, todos los horarios de buses habían sido saturados y el bus que nos quedó salía a las 5 de la mañana. Pensamos, listo, ya tenemos un plan. Sin embargo, la estación de bus no quedaba tan cerca. Estábamos a 20 minutos en taxi, que si usted alguna vez va a Italia, tomar taxi a esa hora es imposible. O sea, no lográbamos encontrar un servicio de taxi. Y la única opción que nos costó, o la única opción que encontramos, fue irnos en scooter, que yo tampoco tengo un excelente balance. De hecho, Paula iba bastante preocupada cada vez que agarrábamos un scooter porque pasaba haciendo así yo en la scooter. Pero esa era nuestra única opción en ese momento porque caminando nunca íbamos a llegar. Así que caminamos en pos de ese plan. Ese mismo día que llegamos del tour y que tratamos de solucionar qué hacer, terminamos llegando al lugar donde nos estábamos hospedando como a medianoche, y al día siguiente teníamos que salir como a las 3:50 de la mañana. Yo dije, mi esposa me ama tanto. Porque aunque el bus salía a las 5 de la mañana, durábamos 45 minutos llegando en scooter y teníamos que llegar entre 10 y 15 minutos antes para registrarnos con el chofer del bus, etc. Así que así fue. Llegó el día. Paula y yo nos levantamos a las 3:15. Sí, Paula se levantó a esa hora. Y los que conocen a mi esposa, hay 3 cosas sagradas para ella: su relación con el Señor, su relación con su esposo y el sueño. Y eso nadie se lo puede quitar. Estaba a 8 grados afuera. Paula se forró en suéteres y bufandas para protegerse del frío. Y yo, sabiendo que por el estrés iba a sudar, yo me fui solamente con un short y una camisa y una suéter en el bulto, porque Paula me decía múltiples veces: lleve suéter, lleve suéter, lleve suéter. Y tenía razón, pero yo no quería hacerle caso. El viento terminó enfriándome. Agarramos la scooter y empezamos 25 kilómetros por hora. Eso era todo lo que daba esa scooter. Y en medio del camino íbamos avanzando, avanzando, avanzando. Y en eso le paso yo a Paula y veo que la scooter de Paula empieza a hacer... Y yo, qué raro, mi scooter seguía. Me di la vuelta, llegué donde Paula. Nos habíamos salido del radio en donde el servicio de scooter daba cobertura. Eran las 4:55 de la mañana.
El bus salía a las 5. No íbamos a poder llegar. Nos devolvimos las scooters y empezamos a caminar. Mi esposa estaba llorando, diciéndome perdón, perdón. Y yo, mi amor, no es tu culpa. Nada más el Señor no lo dispuso, pero mi corazón estaba diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo es posible? Seguimos caminando cuando de pronto escuchamos un tren que venía a nuestras espaldas. Paula rápidamente lee la pantalla que el tren tenía enfrente donde estaba el destino, que era nuestra estación. Y enseguida, con gran determinación, con ninguna determinación que yo haya visto en Paula, salvo la determinación que dijo el sí en nuestra boda, me dijo, Nano, corra. Y nos fuimos corriendo para agarrar la estación, el tren. Nos sentamos en el tren, todavía íbamos tarde, realmente íbamos como vamos a ver si llegamos y el bus está. Y en ese veo la aplicación, 10 minutos tarde el bus. Al final llegamos a la clase y cuando quieran pueden venir a nuestra casa y les puedo hacer pasta. Y a simple vista y desde una interpretación bastante vaga, uno podría pensar que simplemente nos ocurrieron una serie de eventos desafortunados donde luego la suerte apareció con ese tren. Y muchas veces utilizamos ese vocablo. La suerte, la fortuna, la casualidad. Sin embargo, yo no considero que esto haya sido así, porque la Biblia no nos enseña eso. Es más, yo estoy convencido de que no hay nada en esta vida que ocurre por mera casualidad o suerte. Y es mi objetivo, mis hermanos, el día de hoy, que a través de estos 2 capítulos de Ruth podamos considerar la realidad de que no hay nada en nuestra vida que sea pura casualidad, por más pequeño que sea. Yo estoy seguro que ese momento de estrés que el Señor dispuso para mi vida fue para mostrar mi corazón tan egoísta, que el Señor después, inclusive ahorita, sigue trabajando. Porque el Señor en su providencia, y esta es una palabra que voy a utilizar bastantes veces, obra de distintas formas para llevar a cabo sus propósitos. Y claramente este texto no es el único que puede apoyar una realidad así. Hay muchos más en las Escrituras por la gracia de Dios. Pero voy a utilizar en esta ocasión, aparte porque el libro de Ruth me encanta. Y esta es la verdad central que nos comunica el texto de hoy. Dios en su providencia obra a través del sufrimiento y de lo ordinario para cumplir sus propósitos y mostrar su gracia y cuidado. Ahí está. Y antes de comenzar a desarrollar el sermón, me gustaría establecer de forma puntual 3 elementos específicos. La primera es, ¿qué es la providencia? Porque muchas veces la confundimos. Muchas veces pensamos que providencia es que Dios provee, pero no es así. Muchas veces tratamos de arreglar en nuestra cabeza que providencia es una mezcla y le metemos la soberanía y ya estamos teológicamente desviándonos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es la providencia. Luego vamos a hacer una diferencia muy sencilla sobre la providencia a la luz de la soberanía de Dios. Y posteriormente, ya para acercarnos al texto, una breve introducción sobre el libro de Ruth y el mensaje general que el libro comunica. En primer lugar, ¿qué es la providencia? Y hay un libro de John Piper que no me he leído todo, pero habla exactamente de eso. Este es un concepto que históricamente se ha tratado de definir de múltiples formas, tratando de ser lo más preciso posible para un entendimiento más completo de este concepto. Y a propósito de este elemento, me gustaría establecer 2 definiciones que nos van a ayudar a concretarlo de una forma muy sencilla, considero yo. Uno de ellos proviene del Catecismo de Heidelberg de 1593 y el otro es de la Confesión de Fe de Westminster de 1646. Vamos a ver a continuación el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 27. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? Respuesta: es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios
por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas y las gobierna, de tal forma que las hojas y las hierbas, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los años magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5 de la Providencia, en el artículo 5.1. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En resumen, podemos establecer la providencia como este concepto que estipula que nuestro Señor gobierna y dirige todas las cosas de acuerdo a sus propósitos soberanos. Esto quiere decir que nada de lo que ocurre en su vida está ocurriendo por la suerte. Nada de lo que ocurre en su vida está ocurriendo por el azar. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre soberanía y providencia? Puntualmente, mientras que la providencia comunica que Dios gobierna y dirige todas las cosas de acuerdo a sus propósitos soberanos, la soberanía, por otro lado, afirma que Dios tiene el control absoluto, la autoridad suprema y gobierno sobre toda la creación, tanto creyentes como no creyentes. Todos los animales de la tierra, toda la naturaleza en la tierra, todas las galaxias que existen, todos los corazones humanos, Dios tiene el control sobre esas cosas. Nada ocurre fuera de su voluntad. Y con esto en mente ya podemos continuar con el tercer elemento, que es una breve introducción de Ruth y su propósito. La historia de Ruth se ubica en el tiempo de la época de los jueces, como lo dice su autora. Esto se da posterior a la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel. Actualmente no se ha podido determinar con certeza el año específico en el que se desarrolla el libro. Sin embargo, los historiadores lo ubican entre el año 1375 y el año 1040 antes de Cristo. Y de forma resumida, la historia de Ruth muestra cómo el Señor provee redención. Y esa es la palabra que describe el libro. La historia de Ruth es una historia de redención. Y es como el Señor provee redención al estado crítico de una mujer moabita llamada Ruth, y la forma en la que Dios lleva a cabo sus planes para cumplir sus propósitos redentores. Sin embargo, a pesar de que el tema central del libro es la redención, no podemos ignorar que hay un Dios detrás que está soberanamente y providencialmente actuando para llevar a cabo sus propósitos. Y la idea principal, mis hermanos, que vimos anteriormente, la vamos a ver a través de tres ideas específicas o la estructura para este mensaje. La primera es que Dios en su providencia obra a través del sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Este es el capítulo 1 de Ruth.
La siguiente es que Dios en su providencia obra en lo ordinario para llevar a cabo sus propósitos. Este es capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y la tercera es que Dios en su providencia manifiesta su gracia en nuestra vida, llevando a cabo sus propósitos. Este es capítulo 2, versículos del 8 al 23. Entonces vamos a iniciar. Dios en su providencia obra a través del sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. En los versículos del 1 al 5 la historia empieza con un hombre llamado Elimelec. Este hombre tenía una mujer llamada Noemí y dos hijos, Malón y Kelión. Esta familia vivía en Israel en la época de los jueces, pero Israel no se encontraba en la mejor situación, y si usted lee Jueces se puede dar cuenta por qué. Habían problemas en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y claramente espirituales. Y justamente en ese tiempo se presenta una hambruna, nos relata el autor del libro. Esta es la primera tragedia que nos relata el autor. Esta hambruna hizo que Elimelec tomara a su esposa Noemí y a sus dos hijos Malón y Kelión y buscara alguna forma de poder darles alimento. Y buscando que su familia pudiera encontrar alguna forma de subsistir, ellos determinan irse a la región de Moab. Esto representaba un recorrido de aproximadamente 80 a 120 kilómetros por hora, kilómetros, dependiendo de cómo usted se quería dirigir y cómo se tenía que dar si usted pasaba por el mar o si usted el mar muerto lo rodeaba. Y aproximadamente a pie, que era como ellos normalmente caminaban, se podría tomar de 3 a 7 días para llegar. Estamos hablando de un largo viaje. Esto para llegar finalmente a las tierras de Moab. Y de forma interesante, el autor de Ruth no nos describe por qué Elimelec decide irse a Moab. Sobre todo porque si usted ve la historia de Israel, Moab e Israel no tenían una relación agradable. Pero el Señor, en su providencia, determinó que él y su familia se movieran hacia allá para él mismo llevar a cabo sus propósitos. Al llegar a Moab, la familia de Elimelec se asienta por un tiempo, pero después ocurre otra tragedia. Elimelec fallece. Piper, predicando sobre este libro, él decía: yo no sé por qué se llama Ruth, debería de llamarse Noemí. Ella es la que está sufriendo más, dice Piper. El texto no nos dice expresamente cómo la familia tomó este hecho, pero nos podemos dar cuenta más adelante al ver cómo Noemí se termina expresando por su circunstancia lo doloroso que fue. Los hijos de Noemí y Elimelec se terminan casando con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Ahora, si bien es cierto, no era explícitamente prohibido que ellos hicieran esto, ya que la ley, por ejemplo, puntualmente señalaba una prohibición para contraer matrimonio con los cananeos, y aquí es donde la ley es explícita. Podemos hablar de Éxodo capítulo 34 o Deuteronomio capítulo 7. La única indicación explícita sobre una prohibición entre el pueblo de Israel y los moabitas se encuentra capítulos después en Deuteronomio capítulo 23, en donde se le prohíbe a los hijos o a los descendientes de los moabitas ser admitidos en la congregación, así como a los descendientes de los matrimonios moabitas. Sin embargo, aquí el tema no era tanto un tema étnico, era un tema espiritual. Estos hombres estaban casando con mujeres que adoraban a un Dios extraño. Tiempo después, no sabemos cuánto exactamente, ocurre la tercera tragedia, tanto para Noemí, pero también para Orfa y Ruth. Malón y Kelión, por razones desconocidas, mueren. De tal forma que estas mujeres quedan viudas
con un profundo dolor por pérdidas considerables. Y mis hermanos, en los tiempos en que estas mujeres vivían, lamentablemente, una mujer viuda, sin hijos y sin esposo, quedaba sin ingreso, sin tierras y sin seguridad. Yo quiero que usted intente, así como yo lo traté de intentar, ponerse en los pies de Noemí. O inclusive usted trate de perfilarse un poco en su familia. Ocurre una crisis en su familia, están pasando hambruna. Tratan de ver a dónde se van a un lugar donde tal vez encuentren algo de comer, tal vez no es el mejor lugar. Se terminan yendo a ese lugar, tuvieron que deshacerse de todo lo que tenían, su vida en Israel, lo que ellos compartían, los contactos, la casa, todo lo que ellos habían construido, lo abandonaron para irse a las tierras de Moab. De pronto su esposo se muere o su esposa se muere. De pronto sus hijos se mueren. ¿Cómo puede sentirse usted en ese momento? Siendo creyente. Así que las circunstancias que ellas estaban enfrentando no eran las mejores. Sin embargo, mis hermanos, el Señor estaba utilizando cada uno de estos eventos para llevar a cabo sus propósitos. Capítulos después, en los versículos del 6 al 18, después de estos eventos catastróficos, Noemí llega a enterarse que la situación en Israel había mejorado y determina volver a su país. Sin embargo, Noemí no sale sola hacia allá, sino que con ella iban Orfa y Ruth. Y ante esta situación, Noemí parece que empieza a tener pensamientos sobre el hecho de que Orfa y Ruth la siguieran. Y ella misma trata de convencerlas de no acompañarla hacia allá, pues parece que según su entendimiento no había ningún beneficio para ellas el hecho de volver con Noemí y acompañarla. Y lo podemos ver. Veamos por ejemplo versículo 11 del capítulo 1, dice: pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo hijos aún en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, o sea, no la tenía. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque es más difícil para mí que para ustedes, dice Noemí. La primera reacción tanto de Orfa como de Ruth ante estas palabras de Noemí fue la negación. Ellas no querían irse. Y Noemí seguía dando múltiples razones por las cuales ellas debían irse. Desde la perspectiva de esta mujer que podemos llamar que ella se veía como desdichada, parecía que acompañarla de vuelta a Judá en sus condiciones era la experiencia más dolorosa e infeliz que alguien podría tener. Y de cierta forma podríamos concluir que Noemí pensaba que su situación nunca iba a mejorar y que no había ninguna forma en la que ella iba a encontrar algún tipo de alivio ante esta circunstancia, ni en el corto ni en el largo plazo. Y en medio de este entendimiento sigue insistiendo, pues ella, según el versículo 13, la mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Cuántas veces has pensado eso en tus sufrimientos? ¿Cuántas veces padeces aflicciones, ya sea enfermedades físicas o tribulaciones
con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en la universidad. Y lo primero que piensas es, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Mi propósito no es hacerte sentir mal. Es que probablemente todos en algún momento lo hemos sentido. Y lo interesante de esta declaración es que Noemí no ignora que sus circunstancias no son ajenas al Señor. Y tampoco ignora la soberanía del Señor en medio de todo esto. Ella sabe que sus circunstancias, aún en medio de esas circunstancias, el Señor está actuando. Sin embargo, su perspectiva ante tal desdicha es ver al Señor como aquel que se ha levantado en contra de ella. Básicamente observa a Dios como alguien que le ha causado gran aflicción solamente porque sí. Y más adelante expondré un poco más acerca de esto, pero no quería que dejáramos de lado este punto. Y ante los argumentos que Noemí presenta sobre la desdicha que representa seguirla y ante su insistencia tanto a Orfa como a Ruth a devolverse, Orfa termina obedeciendo a Noemí. Y no fue que Orfa hizo lo que quería. No fue que Orfa decide abandonar a Noemí solamente porque quería. Muchas veces cuando leemos al texto decimos, qué bárbara Orfa. Pero realmente lo que Noemí le estaba pidiendo es que se fuera. Sin embargo, Ruth toma una decisión, mis hermanos, que es increíble. Y yo estoy convencido que hay algo que ocurre en el corazón de esta mujer para tomar semejante decisión. Dicen los versículos 16, 17, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí va la declaración donde yo digo, Ruth creyó. No hay forma en la que usted lee ese texto y usted no pueda decir que Ruth creyó en el Dios de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y esto es Yahvé. No es Elohim, que en el hebreo se utiliza para hablar de multitud de dioses. Esto es expresivamente la palabra que Ruth determinó elegir. Yahvé, el Dios de Israel, será mi Dios. Así haga Yahvé con mi vida. Aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Mis hermanos, esto es una declaración increíble. Algo había ocurrido en el corazón de esta mujer, no solo para establecer su fidelidad con su suegra, sino también para exponer tal realidad acerca de ese Dios, al cual ella estaría sujeta a que Él hiciera lo que fuese con ella. Sin lugar a dudas, Dios no está ausente en medio de esta circunstancia. Dios conocía el corazón y la aflicción de Noemí. Dios conocía la circunstancia que ella misma expone de soledad y desdicha. Y Él obra en medio de su dolor y le provee una amistad que va más allá de cualquier compromiso sencillo. Una amistad de la cual, según las palabras de Ruth, solo la muerte la podría separar. Y no solo esto, Dios mismo dispone en su providencia, Dios obrando con un propósito. Dios dispone en su providencia que el corazón de esta mujer idólatra moabita sea transformado. Esto es algo solamente que Dios puede hacer. Y se ha transformado para abandonar a sus dioses, su cultura, su pueblo, su familia, sus padres y adoptar al Dios verdadero.
a tal nivel que su vida misma estaría a la merced de él. Esta es la providencia de Dios actuando. Él mismo orquestando cada uno de los eventos y circunstancias, aún los sufrimientos, para llevar a cabo sus propósitos. Y aún más, no dejando a los suyos. Versículos del 19 al 22, después de esta declaración, Noemí deja de insistirle a Ruth y continúa la ruta hacia Judá. Y llegan a Belén al comienzo de la siega de cebada, un dato muy interesante para nuestra sección, que lo provee el autor. Y cuando llegan a Belén, la ciudad se conmueve y empieza a preguntar si esta mujer que venía en el campo era Noemí. A lo que Noemí responde de una forma bastante dolorosa. Versículos 20 al 22. Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, dice Noemí, y el Todopoderoso me ha afligido. Escucha el corazón de Noemí al expresar esas palabras. Estas palabras de Noemí nos hablan acerca de la circunstancia de su corazón y cómo ella estaba interpretando la situación a la luz del Señor. Y si bien, otra vez de nuevo, reconoce que es el trato del Señor en medio de todo esto, su expresión está completamente llena de amargura por cómo ella estaba viendo su condición. Parecía a simple vista que el Señor quería simplemente hacerle daño, sin ninguna razón o propósito aparente. Tal vez Noemí, ante tales circunstancias, proyectaba al Señor como un déspota que hacía lo que quería, un ser que actuaba de forma antojadiza, sin ningún tipo de empatía o misericordia ante la tragedia humana. Pero de nuevo, esto no era así. Sí, Dios mismo estaba orquestando estos eventos, pero no con el propósito de dañar a los suyos. Había algo más. Algo más para Noemí y definitivamente algo más para Ruth. Pero estos hechos no eran hechos simplemente para causar el mal o bien permitirlo. El Todopoderoso estaba trazando un propósito hermoso y maravilloso para Noemí y sin lugar a dudas para Ruth. Y mis hermanos, lo cierto es que el sufrimiento tanto de Ruth como de Noemí, pero más específicamente de Noemí, no fue una serie de eventos desafortunados que ocurrieron en su vida por mera casualidad. En medio de estos hechos hay un director de orquesta que determinaba lo que cada instrumento iba a tocar para llevar a cabo su propósito principal. Y definitivamente hay una realidad que esta porción del texto apoya, la cual también es una realidad sumamente importante para nosotros en nuestra vida. Dios en su providencia trabaja, obra, utiliza el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Sí, mi hermano, Dios obra, trabaja y utiliza el sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Y el tema con Noemí, las diferentes circunstancias de su sufrimiento, no era que Dios no estuviera obrando en medio de él, sino que ella misma no podía ver ni entender lo que Dios estaba haciendo. Y creo que eso muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos que hay sufrimiento en nuestras vidas, perdemos seres, tenemos enfermedades, tenemos crisis económicas, vemos dolores del alma de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hermanos de la iglesia. Y no entendemos lo que Dios está haciendo. Y fue tanto el entendimiento tan errado que Noemí estaba teniendo, que la perspectiva del Señor que ella tenía se empezó a distorsionar. Es Dios el vengador.
Es Dios el que me quiere hacer daño. Es Dios el que solamente hace que yo sufra y que lleve palo y lleve palo. Ahí es cuando tu entendimiento de Dios se empieza a distorsionar. Dios era visto como un adversario, un enemigo, y nosotros muchas veces caemos ahí. Y la pregunta que surge en medio de esto es: ¿fue Dios el que creó el mal de Noemí? ¿O Dios mismo lo permitió para llevar a cabo sus propósitos? O incluso desde una óptica más general, ¿Dios crea el mal en nuestra vida? Una pregunta existencial. Dios crea el mal en nuestra vida. ¿Usted cree que Él obra mal en contra suya? O más bien Dios permite el mal y con él el sufrimiento. Y la respuesta puntual a esta cuestión es no. Dios no creó el mal. Incluso Santiago nos hace una aclaración acerca de esto. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y por Génesis 3 entendemos que el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre y con él vino el sufrimiento, de tal forma que los sufrimientos y las aflicciones ya son parte de nuestra vida mientras vivamos en este mundo imperfecto. Sin embargo, aún en medio de un mundo caído, Dios no ha perdido el control. Él sigue obrando de forma activa. El Señor gobierna soberanamente todas las cosas y permite el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Él ordena soberana y providencialmente todas las cosas, incluyendo el sufrimiento y las aflicciones. Y cuando estamos enfrentando sufrimientos en nuestra vida de cualquier tipo, enfermedad, pérdida, traición, despido, escasez de recursos, miramos nuestras circunstancias y muchas veces comenzamos a interpretar a Dios a la luz de nuestro dolor, en lugar de interpretar nuestro dolor a la luz de quién es el Señor. Como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a confiar en el Señor aun cuando las circunstancias parecen contradecir su bondad. El hecho de que no entendamos lo que Él está haciendo no quiere decir que Él no esté obrando. Y la realidad en medio de los sufrimientos es que nuestro Señor los permite. Y Él definitivamente está haciendo algo en medio de todos ellos, aun cuando muchas veces no tengamos una comprensión completa de qué es lo que está pasando. Y nuestro Señor obra en medio de nuestros sufrimientos para formar nuestro carácter. De tal forma que nos produce paciencia y plenitud, tal y como lo dice Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, póngale aflicciones, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Dios obra en medio de nuestros sufrimientos para hacernos cada vez más conforme a su Hijo, para que nuestra mente y corazón tengan una perspectiva cada vez más gloriosa de quién es Él y cuánto, mis hermanos, lo necesitamos. Ninguno de ellos es en vano. Pablo en su carta a los Romanos, el famoso versículo Romanos 8:28, nos da una realidad que amplía esta misma verdad que estamos viendo, estableciendo que nuestro Señor está obrando activamente todas las cosas para nuestro bien, aunque ese bien que usted no vea no esté ocurriendo. El Señor está orando para bien en tu vida, aún en medio de tu sufrimiento. Dice el verso. Ahora bien, sabemos, ojo, esto es una certeza. Pablo aquí está diciendo algo que creemos. No es algo que dudamos, no es algo que nos prometieron. No, Pablo está diciendo, sabemos, concebimos, creemos, concretamos, adoptamos esta realidad.
que Dios dispone, orquesta, organiza todas las cosas. Y cuando es todas las cosas, es todas las cosas. Dios dispone, organiza, orquesta todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mis hermanos, no existe ni existirá ningún sufrimiento que el Señor no utilice para tu bien. Y aun cuando estemos en los sufrimientos, no los estaremos enfrentando por nosotros mismos, sino que nuestro Señor mismo cuidará de nosotros y estará con nosotros. Mientras que al mismo tiempo podremos clamar a Él con la certeza de que Él mismo nos escuchará en medio del valle de la sombra y de muerte. Tal y como lo establece el salmista en el Salmo 34, capítulo 18, claman los justos. ¿Y qué hace el Señor? Los oye. ¿Sabías que cuando clamas a Dios, Él te escucha? Y el Señor, dice el salmista, los libra de todas las angustias. ¿Estás quebrantado de corazón, hermano? Escucha el Salmo, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Tu corazón está quebrantado hoy? Dios está cercano y salva a los abatidos de espíritu. El siguiente punto es que Dios en su providencia obra en lo ordinario para llevar a cabo sus propósitos. Esto está en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Entonces, Ruth y Noemí se encuentran en Belén durante la siega de cebada, y el autor provee en el capítulo 2, versículo 1, un dato muy importante que ayudará para el resto del desarrollo de la historia. Noemí tenía un pariente por parte de su difunto marido llamado Elimelech, que era un hombre de mucha riqueza, dice el autor, llamado Booz. Y aquí es cuando se presenta por primera vez uno de los instrumentos que el Señor en su providencia iba a utilizar para llevar a cabo sus propósitos. Y en medio de su pobreza y de su circunstancia no óptima, Ruth tiene la iniciativa de ir al campo a recoger espigas para traer alimento tanto a ella como a Noemí. Parece que la misma Ruth tenía el conocimiento acerca de lo que la ley establecía con respecto a la época de cosecha, en donde se le instruye al israelita a no cegar hasta los últimos rincones del campo ni espigar el sobrante de la cosecha, sino más bien dejársela al pobre y al extranjero. No nos vamos a leer, pero eso los puede encontrar en Levítico capítulo 19, capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 24. Y en la práctica, el ejercicio de la cosecha del grano se veía de la siguiente forma: los segadores entraban al campo a cosechar, ¿verdad? Entiéndase, a cortar el grano. Luego ellos recogían los tallos del grano ya cortados y los amarraban en manojos para facilitar su transporte y almacenamiento, y se formaban lo que se conocía las gavillas, que posteriormente el autor nos lo menciona en el texto. Y en medio de esa labor había muchas espigas que terminaban quedando en el suelo. Era lo que sobraba de lo que los agricultores o los segadores recogían. Esto ellos tenían prohibido recogerlo precisamente por esas indicaciones en Levítico 19, 23, Deuteronomio 24, para que le quedara al pobre del extranjero. Esto era justamente lo que Ruth estaba haciendo. En esa condición se encontraba Ruth y Noemí, pobres, no tenían alimento. Y vean qué interesante, porque aún en medio de una circunstancia en donde se mueven a Moab porque tienen hambruna en el pueblo, vuelven al pueblo y no hay exactamente hambruna, pero hay pobreza. Piensa un momento lo que pudo pasar en el corazón de esas mujeres cuando llegan de vuelta sin ninguna esperanza. Resulta entonces que Ruth termina haciendo esto en uno de los campos que le pertenecía a Booz. Hay una versión que dice: y de casualidad
Ruth terminó en los campos de Boaz. No, eso no es casualidad. Eso es el Señor obrando en esa circunstancia. Ruth no sabía quién era Boaz. No tenía conocimiento, al menos el autor no nos lo menciona hasta que Noemí le dice quién es. Pero esta mujer no sabía. Y termina en este campo, en el campo de esta persona que capítulos después, que no los vamos a leer, pero yo lo animo a que los lea porque son muy lindos. Él terminaría redimiéndola. Sin embargo, en una circunstancia en donde podríamos pensar que estos eventos fueron mera casualidad, Dios mismo estaba obrando a través de las decisiones ordinarias para llevar a cabo sus propósitos. Aquí definitivamente la coincidencia no tiene lugar. Vos preguntas sobre Ruth, él aparece en la escena y empieza a preguntarle a sus segadores acerca de esta mujer. El siervo le explica a Boaz la interacción que tuvo con Ruth y el propósito por el cual ella se había acercado a los campos de él. Y lo que ocurre después es aún más increíble, pero no quiero que pasemos por alto lo que esta porción del texto nos enseña acerca del gran arquitecto, no solo en la vida de Ruth y Noemí, pero también el gran arquitecto de nuestra vida. Mis hermanos, si hay algo que nos deja claro este texto para nosotros es que nada de lo que vivimos o experimentamos en el mundo es casualidad. El rey Salomón menciona una realidad muy clara pero concisa acerca de esto en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Él dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Vean cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. O sea, cada vez que Pala me ganan Bagamon es porque el Señor decide cómo caen esos dados. Por eso la realidad, Dios mismo está en control aún en medio de lo que llamamos suerte. Cada elemento de nuestra vida está hermosamente diseñado por parte de nuestro Señor para llevar a cabo sus propósitos y claramente también para nuestro bien. No hay nada que experimentemos en nuestra vida o que vayamos a experimentar que esté a la merced de algo como la suerte. Y para ilustrar esto voy a dar dos ejemplos que podemos observar en la creación. Cuando una hembra canina tiene a sus cachorros después de darles a luz, la hembra sabe exactamente qué hacer con cada uno después de que nacen. Cuando los cachorros nacen, la hembra los huele y los lame, esto para limpiarlos, para estimular su respiración y crear un vínculo. Y no solo esto, la perra también por instinto sabe inmediatamente cómo darles de comer. Ella se recuesta para que los cachorros encuentren las mamas de esta perra y ellos comiencen a succionar. Y posteriormente la madre canina se convierte en una alta protectora. Ella se muestra alerta y defensiva ante cualquier circunstancia que pueda representar algún riesgo para sus cachorros. Por otro lado, consideremos a los osos y la preparación de estos en el invierno. Meses antes de la época de invierno, los osos entran en una fase que se llama hiperfagia, que es lo que se llama una fase de engorde. En esta fase ellos consumen grandes cantidades de comida, aumentan en gran manera su masa corporal y suben decenas de kilos. ¿Por qué? Bueno, porque esa grasa será su fuente de energía durante meses cuando ellos no vayan a comer. La famosa hibernación. El oso no decide prepararse, él no determina hacerlo, él no crea una estrategia para prepararse. Él responde a señales como la disminución de la luz, el cambio de temperatura, los cambios hormonales. Esto activa su aumento del apetito y la búsqueda de refugio. Y antes de que venga el invierno, ellos buscan o bien construyen una guarida para poder protegerse del frío. Y durante el invierno ellos no comen, ellos no beben, ellos no salen. Su metabolismo se baja drásticamente, casi que parecen que están muertos, pero no lo están, están hibernando.
y durante mucho tiempo, estamos hablando de meses, viven de la gracia acumulada, reciclan nutrientes y no pierden masa muscular de forma significativa. Los osos no estudian para esto, ellos no planifican de forma racional, ellos no aprenden una cultura, es su naturaleza, es su diseño. Y es así como entonces tanto las hembras caninas como los osos no inventan su comportamiento, ellos responden a un sistema que ya está diseñado. Es un sistema coordinado en todos los sentidos, biológico, hormonal, conductual, que funcionan con precisión, más precisa que un reloj suizo. Definitivamente, mi hermano, mi hermana, hay un diseñador por excelencia. Un arquitecto perfecto, un director de orquesta preciso que ningún instrumentista, pero en realidad no es instrumentista, es que ningún artista falla una nota. Un arquitecto que ordena todas las cosas según sus designios. Y así, mis hermanos, es nuestra vida. Nuestra vida no está a la deriva, moviéndose según las corrientes de las circunstancias y entender cómo se comporta. No, hay un Dios que la sostiene y obra a través de ella para nuestro bien. Cada evento, cada conversación, cada vivencia en tu vida, cada decisión que tomas, el Señor la ha permitido y orquestado para llevar a cabo sus propósitos. Ahora no solo estamos hablando sobre sufrimiento, estamos hablando sobre toda nuestra vida. Cada interacción que tienes con tu esposa, cada conversación que tienes con tus hijos, cada espacio que compartes con tu familia cercana y tu familia extendida, cada conversación que tienes con tus compañeros del trabajo, cada una de esas cosas el Señor la ha permitido y orquestado para llevar a cabo sus planes perfectos en tu vida. Y aquí la realidad de la providencia del Señor no termina. Ya vimos cómo el Señor en su providencia obra en el sufrimiento. Ya vimos cómo el Señor en su providencia obra en lo ordinario. Pero Él también en su providencia manifiesta su gracia. Y gracias a Dios por eso en nuestras vidas. Para llevar a cabo sus planes perfectos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Esta es nuestra última sección. Dios en su providencia manifiesta su gracia en nuestra vida, llevando a cabo sus propósitos, versículos del 8 al 23. Después de haber recibido la información acerca de esta mujer que se había acercado a los campos a espigar, vamos a contemplar cómo el Señor obra a través del corazón y las acciones de Boaz para bendecir la vida de esta mujer. Y Boaz no solo le da completa libertad para espigar o recoger el grano, sino que también se asegura que ella no sea maltratada en medio de la labor. Y que incluso si ejerciendo la labor se encontraba con sed, ella podría acudir al pozo más cercano para tomar agua. Yo quiero que usted entienda que eso no era normal. No era normal tanta benevolencia con esta mujer. Es más, en circunstancias en donde los pobres y la gente sin recursos se acercaba a espigar en los campos, pocas veces usted va a leer en registros históricos que habían familias israelitas que le daban tanto espacio, tanta gracia, tanta benevolencia a los extranjeros. Esto es una generosidad que sale de lo normal. Ruth se encuentra sumamente agradecida con Boaz por la gracia y generosidad que este hombre le extiende. Y luego Boaz le pronuncia una bendición mientras establece una realidad acerca de lo que está pasando con la vida de esta mujer. Versículo 12, él dice que el Señor, después de hablar que él había escuchado lo que ella había hecho por Noemí, dice Boaz, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Yahvé, Dios de Israel. Vean qué interesante es lo que dice sobre este Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Interesante, ¿verdad? Boaz entendía y veía la circunstancia en la que estaba Ruth
que ella estaba protegida bajo las alas del Señor. Y no es que Dios tiene alas. Pues esto es simplemente un lenguaje en el que se utiliza para mostrar cierto ejercicio de cuidado de parte del Señor. Y definitivamente en esta declaración y bendición hay un reconocimiento indudable de Boaz sobre la circunstancia de Ruth, donde es el Señor mismo, el Dios de Israel, el que cuida y guarda la vida de esta mujer. Hermosa declaración. Definitivamente Ruth estaba bajo las hermosas alas de nuestro Señor. Versículos 14 al 18. Posteriormente la generosidad de Boaz se amplía muchísimo más. Boaz invita a Ruth a comer con ellos y le proveyó comida, dice el autor, hasta saciarse. Nos dice que no solo Ruth vuelve a espigar, sino que Boaz le ordena a sus siervos que la dejen espigar, aún en lo que ellos mismos estaban cosechando, y que le dejaran grano a ella, o sea, que intencionalmente no recogieran todo lo que tenían que recoger para que ella pudiera conseguir más grano. El Señor estaba detrás de esta generosidad de Boaz para la bendición de la vida de esta mujer. En el versículo 17 después se nos dice que Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y terminó espigando aproximadamente 22 litros de cebada, que para darnos a nosotros una idea, esto era más o menos entre 13 y 15 kilos de grano. Esto es un montón de alimento. Y Ruth no se devuelve con un poquito. Ella se fue con muchísimo más de lo que ella y Noemí necesitaban. Y Ruth entonces se presenta con toda esta comida ante Noemí, incluso lo que le había sobrado después de haberse saciado en la mesa de Boaz. Esto era algo que Noemí no se esperaba por completo. Generalmente cuando estas cosas ocurrían era si acaso 1 kilo, 2 kilos lo que terminaban recogiendo, pero eran 15 kilos casi lo que había recogido de alimento. Pero el Señor obró de forma maravillosa. Entonces, versículos 19 al 23, Ruth se encuentra con Noemí y le presenta todo lo que había conseguido, y claramente Noemí se queda sorprendida. Lo vemos por lo que le pregunta en el versículo 19: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. ¿Verdad? Es como, bendito sea aquel que se fijó en ti, que te dio tanto, que vienes con tanto. Hay algo que traes que es tanto. Nunca he visto tanto alimento. Después de que Ruth le cuenta a Noemí a dónde había parado y de quién era el lugar en donde ella había terminado, Noemí, esta es la primera vez que Noemí rebosa en gozo. Y lo expone de forma en forma de bendición hacia vos, pero claramente es por lo que el Señor está haciendo a través de este hombre. El versículo 20 ya declara: sea bendito el Señor. Sea Él, o sea, vos, bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también a Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Esta segunda parte de lo que Noemí dice ayudará para el capítulo 3 y el capítulo 4, pero Noemí parece que empieza a recuperar la esperanza en medio de su desdicha. Y Ruth empieza a ver la bondad del Señor que se extiende a través de vos. Finalizando el capítulo, Ruth le menciona a Noemí la instrucción que le dio vos de estar cerca de sus siervos hasta que terminen toda la cosecha. O sea, que ella siguiera espigando y recolectando alimento. O sea, Ruth no hizo esto una única vez. Vos le dijo: hágalo todo lo que usted quiera hasta que la cosecha termine. Mis hermanos, esto es la bondad de Dios. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Noemí para que el Señor se fijara en ella? ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor se fijara en nosotros?
A lo que Noemí asiente y le afirma la decisión de quedarse en el campo y que se quedará con las criadas espigando. Mientras tanto, Ruth y Noemí estaban viviendo juntas. Y aquí vemos otra realidad sumamente hermosa. El Señor también dispone de bendecir la vida de estas dos mujeres aún en medio de sus circunstancias. Él no se ha olvidado de ellas y estuvo detrás de todo aquello que ocurrió para que recibieran gracia y misericordia de múltiples formas. Y a través de esta porción de la historia de Ruth y Noemí vemos cómo el Señor en su providencia obra para bendición en la vida de ellas. Y ese también es el caso de nosotros. El Señor en su providencia no solo obra a través del sufrimiento, Él en su providencia no solo obra a través del ordinario, Él en su providencia manifiesta su gracia de forma visible para nuestras vidas, llevando a cabo sus propósitos. En el caso de Ruth y Noemí, esta gracia se hizo evidente a través de la generosidad de Boaz, quien posteriormente se convierte en el instrumento en las manos del Señor para proveer, cuidar, bendecir y luego redimir. En nuestra vida, Dios en su providencia sigue obrando de formas concretas, muchas veces a través de personas, muchas veces a través de circunstancias, muchas veces a través de provisiones. Y claro, la gracia y la bendición de Dios no siempre llegan como nosotros lo imaginamos o como nosotros lo queremos o en el momento en el que nosotros queremos. Pero mis hermanos, sí podemos estar seguros de esto. Él no se ha olvidado de los suyos. Y Él en su tiempo hará visible su gracia. Y esa gracia se puede ver de múltiples formas. Tal vez esa gracia se vea en tu crecimiento y madurez espiritual. Tal vez esa gracia se vea en cómo tu matrimonio está confiando más en Él. Tal vez esa gracia se vea en cómo tus hijos están siendo instruidos a través de la palabra del Señor para que su mente sea o pueda ser absorbida de las verdades de Dios. Tal vez esa gracia del Señor se vea en conversaciones en donde le puedas presentar el evangelio a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Tal vez esa gracia se vea en el perdón que tu esposo te pida. Tal vez esa gracia se vea en aquel almuerzo que Dios te permitió tener con tu esposa. Hace como 2 semanas fui a comer con mis papás y en mi cabeza es, yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que invitarlos a comer, yo tengo que decirles que nos veamos. Y no es que yo odie a mis papás, yo los amo, pero cuando yo me casé, ¿verdad? Nuestra vida se separó en gran manera. Yo ya no vivía con ellos. Y hace 2 semanas tuve la oportunidad de comer con ellos y almorzar con ellos. Y yo dije, esto es gracia del Señor. Esto no es simplemente un hijo invitando a comer a sus padres. Eso es lo que Dios nos está proveyendo en este momento. Aún en esos detalles pequeños, Dios está obrando con gracia. Tal vez esta gracia se vea en cosas visibles, tangibles. Tal vez esta gracia se vea en que pudiste cambiar o tener el carro que tanto necesitabas, o cómo Él te dio la posibilidad de tener la casa en donde vives en este momento, sea alquilada o comprada, o incluso puedes ver esa gracia en cómo Él te da muchas veces más de lo que necesitas. Y en medio de un mundo caído, nuestro Señor sigue obrando con gracia, misericordia y fidelidad en la vida de su pueblo, aún cuando no lo merecemos. Él no nos ha dejado solos. Él está ahí con nosotros, sosteniéndonos. Hoy puedes confiar con seguridad. Hoy puedes confesar. Hoy puedes decir como Pablo, sabemos que nuestra vida está refugiada bajo las alas de nuestro Señor.
Hermanos, nuestro Señor en su providencia obra a través del sufrimiento, obra a través del ordinario y manifiesta su gracia de forma visible en nuestra vida, en nuestras vidas, para llevar a cabo sus propósitos. Si aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él y solamente a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.